o aquí yo nada puedo producir. Pero no eres tú la que produces, Dios. Tú solamente eres un vaso que es usado por Dios. No eres tú la que produce, sino es Dios el que produce a través de ti. Solamente tenemos que confiar, el Señor va a producir. Yo solamente tengo que estar dispuesta, tengo que escuchar, ser obediente y hacer la voluntad del Señor. No importa en qué desierto yo esté parada, porque el que produce es Dios. Bienvenido de vuelta a Vapa Podcast. Mi nombre es Stephanie. Y mi nombre es Mayra. Y continuamos con el libro de Abdías. Y hoy le damos final al segundo libro de los profetas menores. Amen. Estudiamos Oseas y hoy ya terminamos con Abdías. Hoy vamos a estudiar el resto de los versículos, que es del 17 al 21. Si te lo has perdido, regresa. Solamente son dos episodios, que es el Bueno, el de introducción. La introducción, que es buena la introducción porque ahí vamos y, tú sabes, entramos en profundidad. Después del 1 al 9, después del 10 al 16 y ahora del 17 al 21. Claro. El libro de Abdías es solamente un capítulo y 21 versículos. Bien pequeño, bien fácil. Vamos a iniciar. Yes. Yeah. Y estamos ya, como Stephanie dijo, al final del libro del día. Es un libro que comenzó con juicio, soberbia, violencia, pero termina con una esperanza, victoria y reino. Un libro que se parece mucho a nuestras vidas. Yeah. Cuando hablamos de todas estas guerras de Edom, Esaú, pero después Los vemos chismes, los cosas, todo eso. vemos cómo se relaciona mucho en nuestras vidas Yeah. actualmente. En estos versículos finales, Dios nos muestra que Él siempre escribe la última palabra. Yes. Él siendo siempre el autor y consumador de todas las cosas, ¿no? Especialmente cuando todo parece perdido. No, y que nos muestra que Dios es un Dios que restaura. Amén. Y más cuando es con un escogido, el Señor no se queda con esa, como decimos, ¿verdad? El Señor no se queda con esa. Amén. Él no se queda dado. Amén. No se queda dado. Sí, y lo que Stephanie acaba de decir, ¿no? Un tema que va a resaltar aquí es precisamente eso, restauración. Lo que Dios restaura supera todo lo que el enemigo un día quiso destruir, tanto con este pueblo como en nuestras vidas, ¿no? Es lo que resuena, ese mensaje de estos versículos. Abdías, versículo 17. Mas en el monte de Sión habrá salvación y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Y la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, y los quemarán y los consumirán. Y los de Negev poseerán el monte de Saúl, y los de Cefelá, los filisteos, poseerán también los campos de Efraín, los campos de Samaria, Benjamín en Agalad, y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán ciudades de Negev. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino de Jehová. Y el reino será de Jehová. Será de Jehová. Versículo 17, iniciamos. Normalmente nos gusta ir versículo por versículo para indagar en ello y qué es lo que el Señor quiere decir, y así aprendemos más. El versículo 17, en este versículo se resumen 3 temas, que es la liberación, santidad y herencia. Pero antes de eso, Joel 2:32 dice: y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Aquí este versículo como que resume un poco esto, lo que se está diciendo en Abdías 17. Pero en este versículo, el primer versículo, me gusta cómo habla de esos 3 puntos, ¿verdad? Esa liberación, ¿verdad? Ellos serán librados de las manos de sus opresores, y el único que lo va a librar de eso es Dios mismo. Después vemos esa santidad, ¿verdad? En el término bíblico, ¿verdad? La santidad es ser apartado para hacer
y llevar a En el cabo el propósito al que propósito. Dios nos ha llamado, ¿verdad? Ellos serán apartados, ¿verdad? Esa santidad se va a Ujú. reflexionar. Primera de Pedro 1:15 dice, si no como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos Porque yo en soy toda santo. vuestra manera de Ujú, vivir. ujú, Esa santidad, ¿verdad? Que está en nuestro Salvador. Se tiene que ujú. reflexionar en cómo vivimos, en cómo hablamos, en cómo interactuamos con otras Amén. personas, cómo hacemos vida. Amén. Y por último, herencia, ¿verdad? Y es que el pueblo va a recibir, ¿verdad? Todo eso que fue, como quien dice, quitado. Y también ese concepto de herencia está profundamente arraigado en el pacto abrahámico, donde Dios prometió a Abraham, a sus descendientes, la tierra de Canaán como posesión eterna. Eso lo vemos Amén. en Génesis 17:8. Ujú. Y vemos aquí, ¿no? Que en ese versículo algo que me llama mucho la atención, más en el monte de Sión dice, habrá un remanente que se salve. Estamos hablando de un remanente que va a ser salvo y que será santo, ¿no? Ya lo dijo Stephanie, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. En eso de que no solamente iban en el monte de Sión, habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recupera sus posesiones. Más adelante, y la casa de Jacob será fuego la casa de José. No, no era ese. A ver. Vemos como este pueblo, ¿dónde están mis notas? Como este pueblo no solamente comparando eso a la vida de nosotros, no solamente el Señor nos salva, siendo nosotros ese remanente, ¿no? No solamente nos salva, sino que y será santo, nos llama a santidad, nos aparta a nosotros. Y esa salvación, como Stephanie mencionó, incluye libertad, le incluye restauración, incluye victoria, incluye protección, Yeah. incluye retorno a nuestra identidad, ¿no? Y esa identidad que ahora encontramos en Él. Y dice que será santo, esto significa que restaurará no solo que Israel perdió, sino quiénes eran ellos. Yeah. Les da su Su identidad, ¿no? identidad, yeah. Siendo ellos ese pueblo escogido. Dios no solo saca del hoyo, nos devuelve nuestra identidad. Dios restaura la pureza, el propósito y la dirección. Eso es cuando el Señor nos santifica, ¿no? Para algo, nos santifica para su propósito. Cuando parece que ya nada puede ser igual, Dios dice, en tu Sión habrá salvación. O sea, ahí vemos esa parte, ¿no? De que no solamente ellos fueron salvos, sino que ahora en esa Sión significa salvación, esa Sión significa de que ellos se convertirán, habrán ahora salvación, igual que nosotros, o sea, la luz nos llamó, la luz de Jesucristo nos Yeah. atrajo y fuimos atraídos por su luz, Mhm. no solamente ahora, sino que eso también nos dice que somos ahora luz, Yeah. en Mateo 5 nos dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre el monte, no se puede esconder. Ahora no solamente su luz, o sea, nos atrajo, o sea, sino que ahora dice que somos la luz del mundo. Yeah. Igual como lo que le está diciendo a este pueblo. El 18. El 18 dice, la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, y los quemarán y los consumirán, ni aun restos quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. La casa Ujú, de Jacob, que es el sur, ujú. y la casa de José es el norte, y ellos dos se unirán. Y vemos una referencia similar a esta frase en Isaías 10:17, pueden ir leerlo, y tiene como una frase similar a eso de la luz, de la llama, del Ujú, fuego. ujú. Pero Mayra no va a llevar en profundidad lo que significa todo esto, porque yo me quedé blanca. Y que vemos que dice, no, Jacob dice será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa. Y esa estopa, vemos aquí que el fuego versus la estopa, ¿no? Y nos dice que esa estopa es paja seca, frágil, que arde rápido. Yeah. Eso es lo que es. Y Dios está diciendo, no es aquí que fue consumido. ¿Quién dice que lo consumirá? Y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará en la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Yeah. No es ni porque Jacob lo dijo, Yeah. no es porque José ahora que se le
Se unió. se le unió, fue deseo de José. Yeah. Ahora, no, dice que Dios está diciendo, el que parecía más fuerte caerá y el que parecía más débil será el que enciende, será la llama que Yeah. consuma aquel que parecía Yeah. fuerte, ¿no? Esto, y vemos que esto no es una violencia literal, esto es, vemos aquí en escena, justicia divina, de la cual nadie se puede escapar. Yeah. Vemos aquí siendo esa estopa, siendo eso frágil, siendo eso que parecía fuerte, pero puesto contra la llama, vemos cómo es consumido, ¿no? Yeah. Zacarías 4:6, que Stephanie estaba cantando un corito antes, dice, no con ejército ni con No es fuerzas, con sino que con su espada ni Santo con Espíritu. ejército. Zacarías 4:6, vemos que muchas de nuestras peleas nosotros Yeah. queremos pelearlas con espada. No, yeah. Nosotros, o sea, tú me dices, yo te digo y nos agarramos a palabrerías, a agarrar, nadie gana aquí. Dejemos, hay la mayoría de las batallas debemos de pelearlas espiritualmente, Yeah. no con Yeah. espada, no con ejército. Dios puede encender lo que se apagó en ti. O sea, vemos aquí cómo lo puedo aplicar yo esto, ¿no? Esa paja, eso que estaba ya seco, eso que tú no crees, vemos aquí cómo Dios lo puede encender. Dios antes había, si había miedo, ahora vemos que hay una valentía. Me imagino que este pueblo, ya siendo ellos y recibiendo esta palabra, ya vemos aquí que ya hay le da un giro a esta historia, ¿no? Y no por deseo de ellos. Y me gusta eso, ¿no? Porque no fue ni deseo de ellos. Yeah. Ellos no dijeron, oh, yo este pueblo lo vamos a consumir. No dice porque Jehová Jehová lo dijo. lo dijo, porque Jehová lo ha dicho, porque escrito está. O sea, recordemos eso. ¿Cuáles son esas promesas que Dios, cada vez que te tambalees, cada vez recuerda qué es lo que dice su palabra, Yeah. qué es lo que dice su palabra? Y eso es importante para que no nos perdamos. No, y que recordemos que lo que dijo el versículo 15, Mm. donde dice, porque cercano está el día de Jehová. Ese Ese día de juicio. Jehová, el juicio. Aquí, El juicio. aquí llevándose, cumpliéndose, ¿no? Esa Esa palabra. palabra. Y vemos otra de las cosas aquí, lo que el enemigo levantó contra ti, pareciendo muy grande y muy fuerte, se hace ceniza frente al plan de That's Dios. right. Se hace ceniza ante el plan de Dios. So, cada vez que estemos enfrentados con un problema, sea problema de salud, pongamos ese problema antes la grandeza de Dios. Yeah. Y a veces o sea, una de las formas como debemos nosotros enfrentar cualquier situación. Pongamos ese problema, si ya sea problema financiero, que dice la palabra, que Él es el dueño de todo el oro y toda la plata. Si es problema de enfermedad, digamos que Él es el doctor de doctores, Él es el Dios, es el Dios Rafa, el Yeah. Dios que nos sana, que Yeah. dice que Él llevó, o sea, todas nuestras enfermedades, todo. Entonces, si nos falta amor, no estamos amando lo suficiente y hay en nosotros amargura, hay falta de amor, Yeah. vemos y veamos hacia Dios de amor. Yeah. O sea, pongámosle siempre esa va a ser la respuesta. Es como dice esa frase, no le diga a Dios el de tu problema, dile a tu problema del Dios que tú le sirves. Y algunas veces tenemos que recordarnos, ok, yo le sirvo a un Dios, o enfermedad, yo tengo un Dios que Sí, sana, un Dios que liberta, un Dios pero nos enfocamos, nos envolvemos tanto en el problema que se nos olvida el Dios que le servimos. claro, y es siempre el enemigo, porque nosotros vemos el problema de nuestra postura humana, ¿no? Y vemos, sí, una situación económica de alguien, dice, pero o sea, no hay trabajo, no hay esto, mi cuenta está en rojo, mi humanidad, claro, eso no tiene solución. Pero porque nuestro enfoque, pensamos nosotros que, o sea, ese es el enfoque en nosotros. Pero si vamos nosotros y lo enfocamos, vamos y nos enfocamos en Dios, en lo que Dios es su grandeza, su amor. Y no es que Yeah. Dios no va a venir a llenar la cuenta de dinero. No, o sea, no, pero Dios obra y Dios provee. Dios provee. Dios puede usar a un vecino, Dios puede usar a un pariente al que tal vez no haya No, escuchado. así te puede decir a ti qué es lo que tienes en tu casa. Ujú. Porque algunas veces es Él enseñándonos lo que ya nosotros tenemos, Ujú. que le podemos sacar ese beneficio. Tenemos Claro, manos, claro. podemos hacer. Claro, Tenemos pasó con cosas. la viuda cuando le dijo, sí, vemos No, pero muchas veces le pedimos, Señor, manda ese cheque ahí.
me Ya, sí, caiga del sí. cielo. Porque, o sea, claro, Es lo queremos más que fácil. vemos, el más fácil porque vemos el problema de nuestra humanidad, entonces Ujú, damos respuesta a nuestra humanidad y queremos esos milagros de nuestra humanidad. Enfoquémonos en Dios, ya, enfoquemos lo que Dios es y Dios va a proveer, ujú, no la forma que nosotros pensamos, porque aquí no fue ni deseo de Jacob. ya, Jacob no quiso consumir eso, sino porque Dios así dijo, mm, Jehová así dijo, dice que los consumió, ese fuego los consumió, esos estopas, les dice ese pueblo, eran paja seca. ya, Y esta no es una identidad que ellos adquirieron, siempre estaban viendo, siempre tenían esa identidad, sí, pero imagino yo que estaban estos viéndolo desde su humanidad, diciendo, oh, este porque tiene más ejército, este porque son más fuertes, ujú, pero la perspectiva de Dios es que son estopa, son mm, pajas secas, son frágiles. they're Así es nothing. nuestro problema, es absolutamente Ya, nada comparado ante el poder de Dios, ¿no? Pero nosotros dejamos nuestra humanidad siempre interponiéndose. estaba buena esa. Ok, I was gonna say vamos. that was good, but I'm not gonna write how you say that in Spanish. That's good. Está buena esa. Al Um, 19. ya. 19 y 20, entonces entramos en diferentes áreas. Ujú, Tocamos diferentes lugares y aquí son introducidos a diferentes lugares, a Negev, a Esaú, Selfela, Efraín, Samaria, Benjamín, Galaad, de todos estos lugares son introducidos, ¿verdad? So yo voy a dar el lugar geográfico y entonces Mayra entra en otros temas. Los de Cefela era la región donde estaban las 5 ciudades filisteas al oeste de Judá. ujú, Josué 13:3 menciona esas 5 ciudades, pueden ir y ujú, leerla. Efraín es una de las tribus que pertenecía al antiguo reino del norte. ujú, Este Efraín lo vimos en Oseas. ujú, Samaria, el antiguo reino del norte, ahora ocupado por extranjeros. ujú, Galad es situado en del río Jordán. Israel, el reino del norte, ujú, conquistados por los asirios en el 722 a.C. Sarepta, ciudad situada al sur de la ciudad de Fenicia de Sidón. Sefarad, hay como que dos um, beliefs, creencias. Una es que una ciudad es una ciudad Asia Menor, donde hoy en día se encuentra Turquía, pero también se cree que España. sí, aunque me parece un poco fuera de, pero bueno, así lo vamos a dejar. Está por ahí. No vamos con Turquía. Con Turquía. Hace más sentido Turquía. Hace más sentido Turquía, sí. So, estos versículos mencionan lugares reales, territorios que parecían perdidos para siempre, ¿no? Y vamos a ver este territorio de Negev, que también significa el mediodía, es desierto al sur de Judá. Este Negev, pues era el monte de Saúl, dice Negev, región desértica del sur de Israel. Era árido, difícil, pero muy estratégico. Mm. Y aquí vemos, ¿no? Cómo en lugares secos, donde Dios puede volver fértil. Aquello que el mundo te ha condenado, aquello que aún tú has condenado y decir, yo no soy buena para nada. El Señor, porque vemos que aquí era un lugar Mm. árido, donde dice, qué bueno puede ser ese lugar árido, seco, pero estaba posicionado Yeah. estratégicamente que beneficiaba a este pueblo. Vemos aquí que simboliza temporadas difíciles que Dios convierte en territorios de victoria por su posición donde se encontraban. Yeah. So, nunca te descalifiques, que el Señor no Yeah. puede hacer nada con lo que tú eres. Tú dices, oh, yo tal vez no soy buena para nada, porque a veces nos calificamos con esas cosas, son nosotros mismos, y tengamos cuidado con lo que decimos, No, nuestras palabras, ¿no? yeah. Y que también muchas veces decimos esa frase de que, oh, aquí yo nada puedo producir, pero no eres tú la que produces, Ujú, Dios. ujú, Tú solamente eres ujú. un vaso que es usado por Dios. No eres tú la que produce, sino es Dios el que produce a través de ti. Amén. Solamente tenemos que confiar, el Señor va a producir. Yo solamente tengo que estar dispuesta, Ujú, tengo que escuchar, ser obediente y hacer la voluntad del Señor. No importa en qué desierto yo esté parada, porque ujú. el que produce es Dios. Amén, amén. El monte de Saúl, Edom, la tierra del enemigo fraternal, este enemigo, ¿no? Este monte sigue región montañosa de Edom, significa que Israel heredará territorio del pueblo que los traicionó. Se cumple la frase profética, lo que el enemigo te robó, Dios lo devuelve multiplicado. Stephanie se acordó de este Todo versículo. lo que viene del enemigo. Cada vez que hablábamos,
Me venía una Hoy adoración. tenía coritos para Hoy todo. tengo. Isaías 54:17 nos dice bien claro que ninguna arma forjada contra ti Ujú. prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra Amen. ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y a su salvación de mí vendrá, dice Jehová, ¿no? Entonces, toda cosa que se levante contra ti, toda cosa que el enemigo quiera robarte lo que te quiso de robar, Dios te lo devolverá, Dios te lo Amen. multiplicará. La tierra de los filisteos, esa costa del Mediterráneo, y los de la llanura y los de la llanura, los filisteos, dice el versículo, la región costanera donde vivían los filisteos. Vemos Gaza, Asdod, Ecrón, y Estefanía les mencionó dónde ir a buscar todas estas ciudades. Simboliza victorias sobre enemigos históricos. Y vemos ese enemigo de siempre, Yeah. este pueblo, ¿no? Estos filisteos. Y vemos aquí la recuperación del territorio, batallas que continúa, recuperación de estos territorios de batalla continua, perdón. Dios transformando lugares de guerra en lugares de herencia. Yeah. Y vemos que donde la mano del Señor, o sea, donde tú pises, donde tú vayas, ese lugar se convierte en lugar santo y reclámalo porque ahí estás tú, porque eres un santo. Santo significa apartado para Dios, porque has sido apartada para Dios. Camina en esa identidad. Cuando caminas con esa identidad, hay una seguridad en ti y Yeah. caminas tú, o sea, tú poniendo el nombre al lugar. O sea, y aquí, o sea, no que se hace lo que yo diga, sino que aquí es territorio, porque eso es su palabra. O sea, donde quiera que sea en tu trabajo, haz Yeah. eso. Dice, hey, este lugar tiene que ser diferente, porque aquí estoy, es donde estás tú, ahí está Dios contigo. O sea, Ujú. es un lugar diferente. Y vemos aquí como estos lugares que habían estado por guerra todo el tiempo, como ahora son transformados, eran lugares de guerra. Ahora vemos lugares de herencia. Mm. Para que hay That's un good. pueblo, sí, porque hay un pueblo ahora respaldado. No eres tú, no soy yo, es el Yeah. respaldo con el que La mano tenemos, de ¿no? Dios. La bandera, es con qué bandera, ya no es mi bandera, ya no soy yo de Honduras, ya no soy de México, o sea, no dejemos ese patriotismo que no deja nada, o sea, ¿qué te deja eso? Para nada. No, somos de Cristo. Esa es la bandera que con orgullo Yeah. debemos levantar, no andes Yeah. levantando ahí otras. Anyways, no me quiero meter a esas cosas. Los campos de Efraín y de Samaria, zona central del país. Era el corazón del Oh antiguo my. reino del norte. Israel significa restauración completa del territorio nacional, reunificación espiritual del pueblo y recuperación de identidad y propósito. Yeah. Y vemos que es lo mismo en nosotros, en nuestras vidas, ¿no? Esa restauración completa, porque el Mhm. Señor nos restaura, Yeah. nos cambia el nombre. Yeah. Nos cambia Yeah. el nombre, sí, porque, o sea, ya somos, nos dice, nos da identidad, nos dice que somos para Él. Reunificación espiritual del pueblo, recuperación de identidad y propósito. Ahora nuestras vidas tienen un propósito. Amen. Ahora hay una identidad en nosotros, ¿no? No dada por nadie, ni por mí misma, ni por mis padres, ni por la heredad que yo, no, dada por Por Dios mismo, Dios. ¿no? That's good. Galad, a esta región del este del Jordán, zona fértil y montañosa donde vivía Gad, Rubén y Manasés, simboliza Dios devolviendo la tierra que fluye leche y miel. Amen. Porque dijimos nosotros, oh, vamos a ir a la tierra que lucha, fluye miel. O sea, ya disfrutamos de eso, sé que vamos a ir a una plenitud, ¿no? Cuando estemos con Él, pero empecemos a disfrutar ese caminar con Dios, esa Mhm. plenitud, Yes. porque dice la palabra del Señor que el Señor vino para darnos vida y Y vida vida en en abundancia, abundancia. dice su palabra. O Mhm. sea, y eso es lo que se representa. Yo así lo veo de esta manera. Vivimos una vida de libertad, una vida de paz. Empecemos a disfrutar de eso, Yeah. o sea, de lo que el Señor ya está ahorita en nuestras manos. Fuerza, estabilidad y herencia familiar, eso es lo que significa esto. Ahora vamos a Sefarad, como dijimos ahí en lo que, ¿dónde están estos pueblos ahora? Nos vamos a quedar con Turquía, los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad. Hay una certeza absoluta histórica, pero la mayoría de estudios creen que Sefarad estaba occidentalmente, quizás Turquía o otro territorio, pero algo de que sí estamos bien cierto que era un territorio lejano, Mm. de había un exilio. El mensaje es más importante que la geografía en este. Dios traerá el regreso a los exiliados que están hasta el fin del mundo. Y en eso nos ponemos nosotros, cuando nosotros no había ninguna esperanza. Yeah. Vino alguien que nos dio esa esperanza.
Y esa esperanza es la que ahora nos fortalece. Ujú. Y esa esperanza, como dijo el pastor Aram, es la chispita que despierta esa fe Yeah, que arde that's en good. nosotros. O sea, es esa esperanza que ahora teníamos, que estamos a una condenación eterna. Ahora podemos nosotros caminar con una, con algo verídico en nuestras vidas, que es de una vida eterna, pero con Él, ¿no? Amen. No una condenación. Eso nos da esa esperanza. Es promesa de reunión, regreso, restauración, retorno de lo perdido. Todos estos pueblos nos definen exactamente Ujú. eso: reunión, regreso, restauración, fruto, donde había árido, donde había Yeah, ruinas, lo que el yeah. Señor puede hacer, En ¿no? Y esos nos dice lugares. amén cuando solamente nos ponemos en las manos de Él. Los territorios que Abdías mencionas, Negev, el monte de Saúl, la tierra de los filisteos, Samaria, Galad y Sefarad, representan regiones reales que Israel había perdido, pero espiritualmente representan aún algo mayor: Dios devolver tierras, identidad, herencias, sueños que parecían perdidos que parecían perdidos para siempre. Donde hubo ruinas, como dije antes, Dios decreta restauración. Donde hubo guerra, Dios declara victoria. Amen. Amén. Amen. Entonces, el 21 para terminar dice, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Amén. El monte de Sión representa la soberanía de Dios. Amén. Y eso de los salvadores se refieren a los mensajeros que Dios levanta para llevar o para hablarle al pueblo. A eso se refiere a esos Amén. salvador. Y aquí en esto, a lo último, el reino será de Jehová. Nos recuerda, ¿verdad? Que él es el que reina, Amén. que a Él le pertenece, que Él es el que está establecido en ese Amén. lugar. So, me gusta cómo termina con eso. El reino es de Él. Amén. Él reina. Y lo termina de una forma gloriosa, o sea, el versículo, de una forma, porque dice, no dice, el reino será de donde Babilonia, las naciones del orgullo y el pecado. Ujú. Dice, el reino será de De Jehová. Jehová. Y esta es una profecía que mira al regreso de los exiliados, a la restauración de Israel y al reino final del Mesías. ¿No? ¿Ya? So, si no podemos llevar algo sobre el libro de Abdías, es que primeramente no te regocijes por la caída de tu hermano, sino que en vez de unirte con sus enemigos para disfrutar de su caída, sino ora por él, clama por él, Amén. intercede por él para que sean restaurados, porque al fin de cuentas el Señor, si son escogidos, el Señor lo va a levantar. Y Amén. que cuando el Señor lo levante, tú estés de su lado, Amén. no estés en el No, otro contra el lado, lado porque entonces tú contrario. traes juicio No está el contra lado tu del propia estope, está vida. el lado de la llama. Ay, santo. Y nos damos cuenta aquí, ¿no? Que Dios siempre toma el control. Al final, no que siempre toma, es que siempre estuvo en Ya, control. O sea, ya. siempre estuvo en control de todo. Nada termina donde el enemigo dice, siempre termina donde Dios determina, Amen. donde Dios lo determina. No donde el enemigo dice, hasta aquí llegaste, no, no. El único que puede terminar Ujú. es Él. Nuestras historias no están en las manos de un Edom, están en las manos del Rey. Amen. Amén. Amen. Y ese Rey eterno. Ya. Hasta aquí el segundo libro de los profetas menores y continuamos. ¿Con qué continuamos? Vamos a ver, espérate. Vamos a ver con qué. Los próximos episodios va a ser un poco diferente porque ya estamos en los meses de diciembre y Yes. queremos entrar hablando de otros temas. Así, Vamos a hablar unos cuantos temas. ajá. Vamos a hablar de... Pero después regresamos. Sí, Después sí, sí. Nada regresamos más creo con que Joel. vamos a tomar Dos episodios. dos O episodios. uno. Uno, vamos creo que hacer un bosquejo de cómo leer la Biblia en un año. Dar una guía para eso, creo que eso era. La familia. Vamos Cómo a cuidar del hablar, templo. ese es, ay, que no me podemos llegar. Mayra quiere hablar de cómo Vamos tú a puedes cuidar tu hablar, templo. vamos a hablar de cómo cuidar este Ya. templo, de este cuerpo, y cómo está eso atado espiritualmente, porque eso dice la palabra, que cuidamos nuestro templo. Entonces, espero que Ya. esos 2 episodios, creo que tal vez, Creo que son. Pero después regresamos. Enero 5 regresa Joel. ajá, Empezamos con empezamos Joel. con Joel. Pero de ahí unos Joel. episodios sí vamos a Uno, hablar dos. de
cómo leer la palabra, dar unas instrucciones. Ujú. La meta va a ser leer la Biblia en un año. Mayra, a mí no me comprometa. Stephanie's like, No, no, yo no te voy a contestar porque yo no voy Mam, a mentir. y eso es lo bueno, ¿no? De que nos comprometamos todas a leerlo todos, Ay, señor. Bueno, me comprometieron. nos ayudemos, nos animemos, a poder leer la palabra en un año si nunca lo has hecho. Vamos a Yeah. darte una guía, Sí. de cómo, van a ser 2 guías. Puedes ir a nuestra website, ahí van a ver unos blogs donde puedes ir Yeah. cómo leerla Ujú. cristocéntricamente. Yes. Y también cómo llevar esa guía, ¿no? Comenzando enero primero, cuántos capítulos, hasta dónde, y algunos tal vez espacio donde pararte, meditar, y eso ya lo Sí. haces tú en no, tu estudio personal, pero sí vamos a ver, no es tan difícil. Se parece así abrumante, pero Yeah. de Es poquito a posible. poquito es posible. De chin a Sí, chin. eso, de poquito a poquito. Y después ese otro del episodio que estoy bastante contenta es sobre, bueno, los dos, pero este es Sobre el el templo. sobre el templo. So, vamos a hablar de ejercicios, alimentación, descanso. Yeah. Con eso oren por mí, con ese batalla un poco. Y sí, cómo poder manejar esas 3 áreas. Yeah. Amén. Bueno, hasta aquí y nos veremos la próxima semana. Dios les bendiga.